Navidad. Para algunos la mejor época del año. Para otros es solo una fecha más. ¿Para mí? Bueno, para mí la Navidad es el recuerdo permanente del cómo toda mi vida cambió. En mi niñez viví con mis padres, Anna y Martin Stewart, y con mi hermano Gregor. Él era el mayor por un año de diferencia. Mamá y papá eran del tipo de personas que no creían en nada. Y cuando hablo de nada, es absolutamente nada. Y eso era algo bueno, ya que ellos no se escudaban en entes inventados o cosas parecidas a su conveniencia. Así que nuestra infancia fue un tanto especial. En Pascua, recibíamos los huevos de chocolate directamente de nuestros padres. Cuando se nos caía un diente, mamá lo inspeccionaba y según su valor nos lo cambiaba por dinero. Esto solo para dar un par de ejemplos. Cuando teníamos duda de algo, papá solía darnos una plática lógica del porqué de cada cosa. Así que, por decirlo de alguna forma, éramos agnósticos. En pocas palabras, libres de creencias. Esto también nos ocasionó algunos problemas y diferencias con otros niños, especialmente viniendo de parte de mi hermano. Todo empezó cuando se dio cuenta de cómo reaccionaban los niños al decirles que sus seres imaginarios no existían. Esa sensación de control parecía haberlo vuelto adicto. Para algunos, Greg era un terror. Imagínate ser un pequeño de 4 a 7 años y venga alguien que te diga que no existe ninguna de esas criaturas mágicas que te regalan algo a cambio de haber cumplido con alguna cosa o condición especial. Bueno, él era un especialista en destruir los sueños de otros. No puedo decir que era una mala persona, solo le gustaba abofetear con la realidad a los pobres niños inocentes. Lo que nos lleva al 1985, exactamente 5 días antes de Navidad. La noche anterior hubo una gran ventisca. Esto hizo que las calles estuvieran repletas de nieve en la mañana. No hubo un solo niño alrededor de la cuadra o en todo el barrio que no aprovechara la oportunidad para salir de casa a jugar. Hicimos muñecos de nieve, nos deslizamos en trineos hechos con cosas que encontrábamos en la basura y jugamos guerras de bolas de nieve. Las horas pasaron y la mañana se convirtió en la tarde. La señora Elister le dijo a su hija Courtney, quien era nuestra amiga, que invitara a todos los niños del barrio a tomar chocolate caliente y galletas en casa. «Avisen a sus padres y vengan con una taza a nuestra casa», ella dijo. Greg convenció fácilmente a papá y mamá de dejarnos ir. Cada uno llegó con una gran taza en mano. La casa Elister parecía una guardería. Había niños por todos lados tomando chocolate y comiendo galletas. Muchos se habían agrupado en diferentes sectores de la casa: el sofá, la alfombra, la cocina e incluso el pasillo de entrada. Mi hermano, Courtney y yo estábamos reunidos en la mesa junto con muchos otros niños más. Todo iba bien. Disfrutábamos de un rico chocolate caliente y de unas galletitas caseras con chispas de chocolate que estaban para chuparse los dedos. Sí, así era hasta que una conversación llegó a oídos de Greg. Una conversación sobre un tal Santa Claus. Ya habíamos escuchado sobre él vagamente en la radio, la televisión y algunas veces a papá para burlarse sobre el viejo barbón y panzón, haciendo hincapié en lo absurdo que sería que un hombre anciano y con sobrepeso fuera casa por casa entrando por las chimeneas y comiendo las galletas que los niños le dejaban. En la mesa los chicos hablaban de cómo Santa les traería sus regalos por haberse portado bien todo el año, y sobre qué cosas esperan recibir para Navidad. Otros hablaban sobre guardar algunas galletas para dejárselas a Santa. Y, como no podía ser de otra forma, Greg tenía que hacer lo suyo y exponer lo que pensaba. Obviamente ni él ni yo sabíamos exactamente cuál era el papel de Santa Claus.
Aunque sí recibimos regalos en Navidad, sabíamos que no provenían de Santa, sino de nuestros padres. Incluso Greg iba con ellos a comprarlos. Por lo cual, todo este asunto de Santa sonaba ridículo. Eso fue exactamente lo que expuso Greg. Es una tontería. Santa Claus no existe. Soltó sin dejar de ver su taza mientras movía su chocolate con una cuchara. Todos los niños voltearon a mirarlo al mismo tiempo. Uno de ellos mencionó que no debería decir eso, ya que Santa solo le traería carbón este año por decir cosas como esas. Esa debió ser la provocación perfecta para mi hermano. Él sonrió y dijo varias veces en forma de burla: ¡Santa no existe! ¡Santa no existe! ¡Santa no existe! Courtney, que ya estaba cansada de su actitud, alzó la voz. ¡No tienes pruebas para decir eso! Greg soltó una sonrisa maliciosa. ¿Y si pudiera hacerlo qué? En ese momento presté mucha más atención a la discusión que se estaba gestando. Courtney levantó la ceja y preguntó: ¿Cómo podría ser eso posible? A lo cual Greg respondió que tendría las pruebas a mano en la mañana de Navidad. Mi hermano tampoco me dijo qué era lo que se tramaba. Sin embargo, veía una sonrisa de suficiencia en él, y esa mirada irónica que siempre ponía cuando estaba seguro de algo. Los días pasaron y, como de costumbre, papá y mamá una noche antes de Navidad fueron con mi hermano a comprar los regalos, mientras yo esperaba en casa de Courtney. Obviamente no le dije que mis padres estaban comprando los regalos de Navidad. No soy como Greg, aunque sí estaba seguro de que mis padres le habían contado a la señora Ellister cuando le pidieron que me cuidara por unas horas. Esa misma noche, cuando fueron a recogerme a casa de Courtney, Greg me contó que le había pedido a nuestros padres que no guardaran nuestros regalos bajo el árbol de Navidad, sino que los guardaran en sus habitaciones y que en la mañana nos lo entregaran en el desayuno. Tenía la leve sospecha de que todo esto formaba parte de su intrincado plan, y eso lo confirmé más tarde cuando él me despertó. Greg había esperado atentamente a que nuestros padres se durmieran para poner en marcha su plan. Estando en mi cama dormido, sentí un leve movimiento en mi hombro derecho. Abrí levemente uno de mis ojos y pude ver a mi hermano frente a mí, con su mano derecha meciéndome de un lado al otro. Al verme despertar, se detuvo. «Connor, necesito tu ayuda para algo», me susurró al oído cuando abrí los ojos. ¿Qué estás tramando, Greg? A lo que él solo se limitó a decirme que lo siguiera, lo cual hice sin protestar. Me levanté despacio de la cama y caminé tras él. Me hizo un gesto para que guardara silencio mientras salíamos de nuestra habitación. Miré el reloj del pasillo del segundo piso y al ver la hora recordé algo. 11:50 p.m. Un leve detalle sobre una conversación que había tenido papá y Greg mientras yo jugaba con mis autos de juguete en el comedor. Fue justo en la mañana siguiente al día que Greg declarara que expondría a Santa. Él estaba sentado al lado de papá cuando le preguntó: «Papá, si existiera Santa, ¿a qué hora exactamente tendría que pasar a nuestra casa?» Escuché la risa de papá antes de que él contestara. Supongo que entre las 11:50 y 12 de la noche. Volviendo a aquel momento, en esa madrugada, nos detuvimos junto al árbol de Navidad que estaba a un par de centímetros a la izquierda de la chimenea, y justo enfrente estaba la cámara de mamá. «¿Cómo lograste que mamá te dejara usar su cámara?» «Nuestros padres nunca me dicen que no. Supongo que son las ventajas de ser el favorito». El aparato era un modelo de cámara vieja, de esas que se sostienen con un trípode,
de las que tienes que usar una cortina para cubrirte, y el botón para accionar estaba unido a un cable. La cámara apuntaba su lente justo al medio del árbol y la chimenea. Si fuera una foto normal, sería una hermosa foto para colgar de Navidad, pero estaba seguro de que Greg utilizaría la cámara para captar el momento en el que su ego subiría hasta la estratosfera. Justo en medio de toda la escena estaba el reloj de la sala. Connor, ahora métete debajo de la cortina de la cámara, dijo sosteniendo la cortina por un extremo y levantándola para que yo lo hiciera. Una vez dentro y mirando a través de la lente, asomé mi pulgar afuera para indicar que estaba en posición. Tu tarea será la siguiente. ¿Ves el reloj? Sí, claro. Me tomarás una foto por cada minuto que pase. Así que cuando el reloj marque las 12:01 y Santa no haya aparecido, tendré las pruebas suficientes para cerrarles la boca a todos, dijo con aires de suficiencia. Asentí. Lo vi acomodarse y ubicarse para la foto, justo en medio de la chimenea y el árbol de Navidad. Se sentó en la alfombra, quedando así el reloj justo por encima de su cabeza. Sonrió y levantó el pulgar en señal de que ya podía tomar la primera foto. Apreté el botón de la cámara y el flash salió. 11:57 p.m. La primera foto no captó nada. Esperamos que el tiempo pasara y unos segundos antes para la siguiente foto, Greg apuntó a la chimenea con una sonrisa. Su pose decía: esto es una tontería. 11:58 p.m. Saqué la foto. Nada. Esperamos para la siguiente foto. Greg bostezaba mostrando desinterés mientras miraba la chimenea. 11:59 p.m. Tomé la foto. Y de nuevo, nada. Ya podía ver la sonrisa de satisfacción de mi hermano. Con cada segundo que pasaba era más evidente. Faltaban unos pocos segundos para que el reloj marcara las 12, cuando la expresión en la cara de Greg cambió. Pasó de retener una gran sonrisa a estar un poco atento a algo, luego curioso y después preocupado. Se levantó de la alfombra y se acercó a la chimenea. Asomó su cabeza adentro y miró hacia arriba. Él vio algo que lo hizo retroceder. Parecía querer decir algo, pero no emitía ningún sonido. Intenté hablarle, dándome cuenta de que mi situación no estaba lejos de la suya. Cuando quise moverme, no pude hacerlo. Estaba congelado en mi lugar, con el botón casi apretado. Entonces, comencé a escucharlo. Pequeños sonidos de cascabeles que se hacían más fuertes. Puse atención a la chimenea. Dentro, el polvo caía, casi como si algo estuviera moviéndose y arrastrándose por sus paredes. Mi cabeza estaba por explotar. No podía creerlo. No podía ser cierto que en verdad existiera algo que cada noche de Navidad recorre las casas de todo el mundo, dejándoles regalos a los niños. Esto tenía que ser imposible. Cambié mi mirada a Greg. Él seguía tumbado en el suelo, sentado mirando la chimenea. Sus pantalones estaban humedecidos. Seguramente se había orinado. Dejé de ver a mi hermano cuando noté que algo se asomó por la chimenea. Era una cabeza con cara anciana, vieja y decrépita. Se asomaba de cabeza mirando dentro de la casa. Tenía ojeras y podía ver en su mirada unos ojos sin color. Una larga barba canosa y sucia le cubría la mitad de la cara. Su cabeza estaba calva en la parte superior. Su cabello era blanco y canoso a los lados. Vi la cabeza meterse nuevamente en la chimenea
y unos segundos después algo se dejó caer de pie, dejando salir una gran nube de polvo que poco a poco me tapó la visión. Greg todavía seguía en el mismo lugar sobre la alfombra, sin mover un músculo cuando fue tragado por el polvo. No podía ver nada y me sentía confundido. Lo que estaba sintiendo no creo que sea el sentimiento que debía tener un niño al conocer a aquella figura mítica tan admirada. Escuché una risa que más bien parecía un fumador tratando de buscar oxígeno, fallando en el intento y ahogándose. Pasaron unos segundos y el polvo empezaba a disiparse, dejando ver a través de la cámara la silueta de una persona adulta parada de pie, tal vez de 1,85 o 1,90 de altura. A pesar de la poca visibilidad, podía distinguir algunos detalles. Estaba levantando algo con su mano derecha y al lado de sus pies había algo. Cuando por fin todo el polvo terminó por disiparse, pude ver la imagen con claridad. Era él. Era Santa Claus. No era más que un viejo horrendo que vestía una bata roja y sucia con manchas de dudosa procedencia. Se había cubierto su calva con una especie de sombrero rojo de cuero. Llevaba botas negras gastadas y viejas, y su estómago parecía una barriga cervecera pero más distendido, estirado anormalmente, rompiendo la armonía con su delgado y decrépito cuerpo. Al lado de sus pies estaba un gran bolso rojo y lo que colgaba en sus manos era mi hermano, al cual sostenía del cuello. Greg lo miraba aterrorizado. Sus labios se movían y aunque no emitiera ningún sonido, pude entender a la perfección lo que quería decir. ¡No tomes la foto! Luego, tan rápido como un parpadeo, aquel anciano le había mordido el rostro, agrandando su boca a dimensiones no posibles para una persona normal. Vi la sangre de mi hermano caer al suelo. Aún sin su rostro y con la cara salpicando sangre, sus ojos se mantenían firmes ante la figura del anciano. A pesar del dolor y el miedo que debía sentir, no emitió un solo sonido. El anciano le dio otra mordida, acabando con la mitad de su cara y parte del cuello. El anciano siguió comiéndose a mi hermano desde la cabeza hasta los pies, con grandes e inhumanas mordidas. Cuando no quedó más nada de Greg para comer, se chupó los dedos y lamió la sangre restante de sus manos. Su estómago, que ya estaba distendido, había crecido aún más. Eructó y unos segundos después abrió su bolsa para luego inclinarse hacia ella, abrir su boca y dejar salir de ella una lluvia de huesos. Estaba seguro de que eran demasiados como para que fueran solo de mi hermano. Al terminar de vomitar los huesos, cerró y agitó la bolsa. Metió su mano decrépita en uno de los bolsillos de su bata y sacó un pedazo de carbón. Lo dejó caer en el suelo y procedió a meterse en la chimenea. Yo, que hasta este momento me había quedado inmóvil, paralizado e insonoro, por reflejo apreté el botón de la cámara, fotografiando solamente uno de sus pies mientras éste se deslizaba hacia arriba. Cuando la vieja y anciana figura desapareció y el sonido de las campanas dejó de sonar, caí hacia atrás quedando fuera de la cortina. Estaba sobre la alfombra, la misma en la que ese hombre se había comido a mi hermano. ¡Mamá! ¡Papá! Grité tan fuerte que mis padres salieron corriendo de su habitación hasta donde yo estaba. Estaban muy preocupados, preguntándome qué había pasado. Yo simplemente no podía hacer nada más que llorar y temblar de miedo. Las palabras no lograban concretarse en mi boca,
Tartamudeaba sin siquiera poder completar una sola oración. Papá me cargó en sus brazos y me llevó hasta mi habitación. Mi madre me recostó sobre mi cama, me arropó y luego se acostó a mi lado. En algún momento de la noche me quedé dormido porque desperté cuando mamá se levantó para hacer el desayuno. Creyendo que lo que pasó esa noche no había sido más que una pesadilla, me levanté corriendo para ir a la cama de mi hermano. Sin embargo, no había cama. Tampoco estaba su ropero. Me quedé mirando hacia el lugar donde debería estar la cama de mi hermano, y no era más que un espacio vacío en la habitación. Mi mente de 7 años no podía entenderlo. ¿Qué significaba esto? Escuché a mamá llamarme para que bajara a desayunar. ¡Connor, ven a desayunar! Sin embargo, solo me llamó a mí. Bajé corriendo con esperanzas de encontrar a mi hermano sentado en la mesa desayunando con nuestros padres. Encontré a papá sentado con un plato de waffles y un vaso de jugo y el periódico frente a su cara. Mamá estaba cocinando más waffles mientras tarareaba una canción. Miré alrededor en busca de mi hermano, pero él no estaba. Mamá me pidió sentarme en la mesa, lo cual hice en silencio y luego ella se sentó a mi lado. Vi a mis padres desayunar lo más de normal mientras yo observaba la silla frente a mí, justo donde se sentaba Greg. Él se había ido. Mis padres ni siquiera parecían preocupados porque uno de sus hijos no estaba. Connor, ¿qué hacías ayer en la noche con la cámara de tu madre? No supe qué decir. El solo pensar en hablar sobre el suceso se me hacía un nudo en la garganta y se me encogía el estómago. Así que solo me quedé en silencio. Tranquilo, no te vamos a castigar. Es solo que nos preocupaste mucho ayer. Vamos, eres nuestro único hijo y no queremos que te pase algo malo. ¿Su único hijo? No soy su único hijo. ¿Qué hay de Greg? Lo pensé, aunque quería gritarlo. Incliné la cabeza, metiendo mi cara en el plato. No tienes que decir nada, Connor. No te preocupes. Mamá acarició mi pelo justo como solía hacer con Greg. Ya dejamos tus regalos de Navidad bajo el árbol, justo como pediste. Tragué en seco. Asentí levemente tratando de digerir el dolor. Sentía piedras en mi garganta, tratando de entrar en mi estómago. Yo no había pedido eso. Lo había hecho mi hermano. Los días pasaron. A pesar de la falta de Greg, todo seguía con normalidad, como si él nunca hubiera existido. Muchas veces traté de decirles a mis padres sobre lo que pasó aquella noche, pero ¿cómo podría hacerlo si ellos ni siquiera recordaban a su hijo? Hacía pequeñas insinuaciones sobre Greg con la intención de despertar algo en ellos. Sin embargo, era inútil. Empezaron a tomarlo como que tenía un amigo imaginario, por lo que decidí dejar el tema. A menudo los niños del vecindario venían a buscarme para salir a jugar, lo que evita constantemente debido al dolor que me causa el tener que recordar a Greg. Me había olvidado del asunto de las fotos, hasta que un día las encontré sobre la mesa de la noche de mi madre. Ella debió haberlas revelado en algún momento. Las observé una por una y me sorprendí al verlas. En ellas estaba Greg. Era la prueba perfecta e irrefutable de que había tenido un hermano. Tomé las 4 fotos y corrí con ellas hacia mis padres, con la esperanza de que al verlas lo recordaran. Llegué a ellos, que se encontraban sentados en el mueble de la sala, con una sonrisa en el rostro y las fotos en la mano. Papá y mamá me miraron
y asintieron luego de darse una mirada cómplice. Esto me dejó desconcertado. Sin embargo, hice a un lado lo extraño. Había ido con un objetivo en mente, que era enseñarles las fotos de mi hermano, su otro hijo. Levanté la primer foto que le había tomado y la puse frente a ellos. ¿Ahora lo pueden ver?, dije con esperanza. Papá sonrió incómodamente y luego se rascó la nuca. Hijo, tu madre y yo ya hablamos sobre esto. Me quedé mudo ante las palabras de papá. Connor, somos tus padres. No nos importa si tienes amigos imaginarios. No vamos a dejar de quererte por eso. Sabes, hijo, nosotros también fuimos niños y creímos en muchas cosas. Aunque por fuera parecía normal, por dentro estaba desconsolado. ¿No lo ven? ¡Mírenlo! ¡Ahí está en la foto! Mis padres sonrieron e hicieron ese acto que hacen algunos padres con sus hijos pequeños, fingiendo ver algo que no está solo para alimentar la imaginación de sus hijos. Sentí un hueco en el estómago. Dejé todo y me fui directo a mi habitación. Guardé las fotos como el único recuerdo que me quedaba de Greg. Con el paso de los años intenté mostrarle las fotos a varias personas, sin dar indicios de que en ellas estaba mi hermano. Esperaba que alguien pudiera reconocerlo, pero a pesar de todos mis esfuerzos, nunca obtuve la respuesta que quería. Dejé el incidente con mi hermano guardado en un rincón de mi mente que solamente venía a mí cada fin de año en la época de Navidad. Y por esa razón, solía esconderme en mi habitación cada noche de Navidad. Lo cual superé una vez que cumplí los 18 y empecé a salir con Courtney. Cuando terminamos la universidad, le propuse matrimonio. Fueron los mejores 6 años de mi vida, hasta que llegó mi hijo, el pequeño Max. Me recordaba mucho a mí en mi infancia. Tenía la misma audacia y era tan elocuente como yo. Él era un niño feliz. Todo empezó cuando en su primer año, en Navidad, volví a escuchar los cascabeles, lo que continuó pasando cada Navidad después de que él naciera. Yo, obviamente, no celebraba las Navidades, pero no le impedía a mi esposa hacerlo, así que cada Navidad ella iba a casa de sus padres. Ellos pasaban las Navidades juntos y luego volvían a casa la mañana siguiente. Una de esas mañanas, mi hijo llegó a casa con algo en las manos. Corrió directo a mí, sonriendo y con algo de curiosidad en sus ojos. Luego preguntó: Papá, ¿quién es el niño de la foto? ¿Cuál foto? Me detuve al ver que era una de las fotografías que había tomado aquella vez. Había dejado ese pasado atrás. Por esa razón las guardé y las abandoné en casa de mis padres. De alguna forma, Max se las había ingeniado para encontrarlas. Pero lo más importante aquí es que mi hijo podía ver a mi hermano en las fotos. Me puse nervioso y traté de terminar la conversación quitando las fotos de sus pequeñas manos. ¡Dame eso!, dije arrebatándole las fotos de las manos a mi hijo. Mi esposa vio a lo lejos lo sucedido y me gritó por lo que hice. Me negué a escuchar mientras corría a la habitación para guardar las fotos. Después de eso, todo se fue cuesta abajo. Cada noche escuchaba los cascabeles. El sonido se intensificaba cada vez más mientras se acercaba la Navidad. Una semana antes de Navidad, mi esposa se había llevado a Max a casa de sus padres por algunas discusiones que tuvimos. En este punto me había vuelto paranoico. Tenía ojeras y estaba en muy mal estado, tanto físico
como mental. Esa noche traté de dormir, sin éxito alguno. Las alucinaciones habían avanzado tanto que ahora podía escuchar aquella asquerosa risa enferma. Cada vez que me quedaba dormido, volvía aquella noche en la sala bajo la cortina de la cámara, mirando a través de la lente y con el disparador en mi mano. Así que tomé una decisión drástica. Quemaría cualquier recuerdo sobre el incidente. Me levanté de la cama y abrí el cajón donde había guardado las fotos. Para mi sorpresa, solo encontré una de 4 fotos. En un ataque de nervios miré hacia todos lados encontrándome con la figura vaga rectangular debajo de la puerta de la habitación. Me acerqué, abrí la puerta y la recogí del suelo. Era la segunda foto, en la que mi hermano señalaba la chimenea con una sonrisa. Pero, ¿por qué estaba la foto tirada? Salí al pasillo mirando a ambos lados. Al final, casi llegando al baño y justo al lado de la puerta de mi hijo, se encontraba la otra foto. Fui hasta ella y la recogí. Esta era la tercera, solo un paso antes de la tragedia. Abrí la puerta de la habitación de Max. Mi hijo estaba dormido sobre su cama, aunque su madre se lo había llevado a casa de sus abuelos. Sobre su mesita de noche estaba una lámpara de estrellas que le había regalado en su primer cumpleaños. Estaba apagada y sobre ella descansaba un objeto delgado y plano, el que presentía que era la última foto. Di el primer paso hacia adentro de la habitación de mi hijo, e inmediatamente la lámpara se encendió, reflejando en el techo de la habitación lo que parecían ser las palabras escritas en una carta. Querido Santa, mis padres otra vez se han olvidado de mí. Nunca me tienen en cuenta cuando van a hacer algo. Papá ni siquiera me llama por mi nombre. Mamá nunca me da amor. Solo quisiera que, por una vez, mis padres me pusieran atención. Con cariño, Connor. Esa era mi carta de Navidad, la que había escrito luego de volver de la casa de Courtney. La escribí a escondidas, pero mi intención no era que mi hermano desapareciera. Esas eran las palabras de un niño inocente que no sabía cuáles eran las consecuencias de pedir un deseo como ese. Sin embargo, ¿cómo llegó aquí? Pensé que la había tirado a la basura un año después. Agarré la carta rompiéndola en el acto. Al terminar de hacerlo, noté que al lado de la lámpara había algo. Era la última foto que tomé, la que solo había capturado una parte del pie de Santa. Tenía una esquina doblada. Por curiosidad la giré, solo para encontrarme con una nota escrita. Querido Connor, espero que te haya gustado tu regalo. Esta Navidad iré a visitarte para cumplir el deseo del pequeño Max. Con cariño, Santa. Cuando terminé de leer la carta sentí que el aire se volvía pesado. Me costaba respirar. Miré a mi hijo en su cama que yacía tapado de pies a cabeza. Acerqué mi mano temblorosa para destaparlo y cuando lo hice, me encontré con un amasijo de huesos, acomodados para dar la impresión de que alguien estaba dormido en la cama. Eso era suficiente para saber que él había estado aquí. Se estaba burlando de mí. Eso nos trae a este momento, en el que estoy escribiendo esto, la noche de Navidad. Esta mañana por fin encontré la carta de mi hijo, luego de llamar a su madre y rogarle que me dejara hablar con él.
Logré convencerlo para que me dijera dónde había guardado la carta que le escribió a Santa. No creí que los problemas de mi pasado llegarían hasta mi familia. Últimamente he tenido muchos problemas con mi esposa, por lo cual se han producido algunas discusiones debido a mi comportamiento este último año. Siempre creí que estaba haciendo un buen trabajo como padre, pero no es así. Cuando leí la carta de mi hijo me di cuenta de ello. Entendí que no pude superar lo que hice y eso afectó a mi esposa e hijo, que les hice daño al no aceptar la culpa de mis decisiones. De lo contrario, Max no hubiera deseado que su padre se fuera. Estuve pensando en las últimas palabras de mi hermano. No tomes la foto. Me costó 24 años entender el significado de esas palabras. Ahora solo puedo decir que exista un ser que pueda cumplir cualquier deseo que le pida un niño es lo más peligroso que puede pasar. Son las 11:58. Puedo escuchar los cascabeles. Estoy en la sala, sentado frente a la chimenea. Lo escucho reír salvajemente desde el techo. Parece estar muy feliz. Por eso les dejaré estas últimas palabras. Tengan cuidado con lo que sus hijos desean esta Navidad. Santa Claus sí existe. Y recuerden que